Bueno, ¿qué tal? Estoy con el rompiendo cadenas de este tiempo. Mi deseo es que mientras me acerco a tu vida, a tu casa, a través de este medio, te encuentre con alegría en tu corazón, ese gozo que solo Dios puede dar, y que tengas siempre presente en tu vida el deseo de conquistar, de alcanzar cosas, de realizar sueños. Más que esto, la capacidad de sentirte digno y la capacidad de soñar. Cosas que el cristiano anhela tener siempre, y Dios nos enseña en su palabra que lo debemos hacer. Sabe, hoy meditaba en un salmo, y este salmo despertó en mí la curiosidad sobre algo que fui atrás a estudiar, y quiero compartir contigo esto. Habla sobre cuántas veces nosotros le echamos la culpa a los otros de lo que nos pasa. Vemos enemigos en todo lo que nos rodea y no nos damos cuenta muchas veces que el gran enemigo que tenemos somos nosotros mismos. El Salmo 135 era el que leía. Y ese salmo dice, allí en el versículo 10, él está hablando de la grandeza del Señor y de la vanidad de los ídolos. Pero tiene algo que me tocó, me llamó la atención en el versículo 10. Dice, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Este es un relato del salmista en relación a la grandeza de Dios. No hubo rey que se le opusiera que hubiese permanecido con su reino en pie. Pero me llamó la atención justamente el primer rey que fue mencionado. Y quiero llevarte a pensar un poquito sobre esto. Dice a Sehón, rey amorreo. Si nosotros miramos un poquito la historia de Israel, Israel estaba exilado en el Egipto. La esclavitud, la cautividad duró más de 430 años. En ese tiempo, muchos murieron. Generaciones enteras fueron llevadas de la tierra de Israel a la cautividad y no volvieron. Algunas generaciones nacieron como cautivos y como cautivos murieron. Fue hasta que se cumplieron estos 400 y algo de años. Y Dios resolvió traer su pueblo de la cautividad y llevarlo a una tierra prometida. En ese tiempo, Él levanta a Moisés. Moisés es el hombre que Dios lo credenció, le dio las cartas, el poder y la autoridad para llegar delante del faraón y decir, deja a mi pueblo ir. Yo vengo en nombre del yo soy. Bueno, esto fue muy fuerte, pero no tuvo el efecto deseado inmediatamente. Si leemos la historia de la salida del Egipto, nos damos cuenta que vinieron las plagas, 10 plagas, cada una golpeando de una forma al Egipto, cada una trayendo una ruina, hasta que termina con la 10ª, que es la muerte de los primogénitos. Y en ese tiempo, el faraón, que era el líder político, social y religioso del Egipto, pierde su hijo. Pero escucha a todas las familias del Egipto llorar por sus primogénitos. Y todo productor rural también vio que el primer ternero de los rebaños vacunos también murió, el primer cordero murió, o sea, todo primogénito en toda la tierra de Egipto murió a la medianoche de aquel día. El ruido que se oía en Egipto era un ruido de clamor, de quebranto y de llanto.
Y eso sacudió el corazón del faraón y le dijo a Moisés que se llevara a su pueblo. Fue la primera gran victoria que Dios le dio a Israel. Israel salió rico, se llevó las joyas del Egipto, el oro, la plata, los rebaños, y se fue a una experiencia que duró 40 años. Moisés comenzó eso, Moisés no terminó eso. Si usted se acuerda, la historia de Moisés termina luego de la desobediencia de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ya estaba, como le decimos, por acá con aquella gente. Y en una hora que clamaban por agua, Moisés recibe la dirección de Dios diciéndole: háblale a la piedra, ella te va a dar agua. Moisés ya había sacado agua de la piedra antes, pero era a través del golpe. Él estaba malo, él estaba enojado y golpeó por segunda vez la piedra. La piedra dio agua, porque al final de cuentas la autoridad de Dios estaba sobre él, pero él no estaba obedeciendo a Dios. Y a causa de eso, él fue condenado a llevar al pueblo hasta la frontera, pero no entrar a la tierra prometida. Se muere en el desierto. Dios levanta a Josué. Pero en esa caminada enfrentaron a algunos reyes. Y sobre esos reyes es que yo puse mi mirada. Y justamente el primero de esos 33 reyes que Moisés venció adquiere a través de su nombre un significado especial para nosotros. Vamos a meditar sobre eso. Vamos al corte. Ya vuelvo. Muy bien, vuelvo del corte. Esta es la segunda parte de este Rompiendo Cadenas. Estábamos hablando en la primera parte sobre los reyes que luego de haber vencido al faraón, Moisés, Josué, tomado de la mano de Dios, tuvieron que vencer. La Biblia dice que fueron 33 reyes. Y bueno, yo puse los ojos en este primer rey, el rey de Sehón. Ese es su nombre. Cuando vamos al diccionario bíblico a entender lo que quiere decir Sehón, se escribe con H entre la E y la O. Se pronunciaría ya por Israel tal vez Sehón, pero acá nosotros le decimos Sehón. Encontramos que habla de guerrero poderoso o tempestuoso. ¿Sabe? Ahí empiezo a aprender y de verdad eso nos enseña mucho. Cuando vamos al diccionario español y leemos lo que significa tempestad, bueno, encontramos que dice que es una perturbación atmosférica que desata vientos, a veces relámpagos y truenos. La segunda definición de tempestad dice un evento climático que provoca viento en el mar, ondas de gran altura y a veces es acompañado también de truenos y relámpagos. Y el diccionario español tiene un tercer significado. Dice conjunto de palabras ásperas que pueden destruir a aquel que las recibe. Tres significados fuertes. Pero sabe, en el desierto no habían ondas y raramente llovía. Entonces yo me quedo con el tercer significado para Sehón. ¿Por qué estoy hablándole de esto? Porque todavía existen personas que no se han liberado en algunas áreas de su vida y son cautivas de este espíritu de Sehón. Mire cómo sucede.
Israel ya había salido del Egipto, estaba en el desierto, pero en el camino hacia la tierra prometida tuvo que enfrentar a Sehón. Sehón era un rey. Dios le dice en el capítulo 2 de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés: avanzá sobre él, conquistá su tierra y destruílo haciendo guerra contra él, porque yo le he entregado en tu mano. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Avanzar sobre las tierras de Sehón, destruir sus ejércitos, tomar su tierra, comer lo que había para comer, tomar lo que había que tomar y seguir su camino hacia la tal deseada Canaán. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que Moisés le escribe una carta que es casi una carta de amor a Sehón. Mire lo que le dice. Eso está en el capítulo 2 de Deuteronomio. Dice: y envié, Moisés está contando, envié mensajeros desde el desierto, de Cademot a Sehón, el rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré sin apartarme ni a derecha ni a izquierda. La comida me la venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Vean cuál fue la postura de Moisés, casi pidiéndole un permiso, disponiéndose a pagarle por el agua y por la comida. Compare eso con lo que Dios le dijo a Moisés. Versículo 24: levántense y salgan, pasen el arroyo de Arnón. He aquí yo he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón amorreo, y a toda su tierra, y toma posesión de ella. No están de acuerdo una cosa con la otra, ¿verdad? Empiezo a aprender de esto. Descubro que Sehón hoy es un espíritu que habita en las personas y que mantiene cautivas a las personas en algunas de las áreas de su vida. Y déjeme decirle, por eso es difícil pelear contra Sehón. Es mucho más fácil pelear contra el faraón, contra el Egipto, porque eso representa el diablo, representa el mundo, son símbolos para nosotros. Y es bueno decir diablo fuera y salite de mi vida, todo el mundo lo quiere decir. Pero pelear contra Sehón, que está dentro nuestro, que no puede ser ahogado ni inundado, es tan difícil que Moisés delante del rey de Sehón se rinde y no desea pelear con él y le manda carta de paz conforme dice la Biblia, desobedeciendo a Dios por primera vez en su caminada a Canaán. ¿Por qué? Porque habían partes de la vida de aquellos judíos que era marcado por la vida de Sehón. Aún hoy, cristianos tienen áreas de su vida que es dominada por Sehón. Aún hoy, cristianos lanzan por su boca palabras ásperas que destruyen. Aún hoy la gente convierte su corazón, transforma su forma de hablar. En determinados momentos en la iglesia principalmente son humildes, mansos, tranquilos, parece que son rendidos a Dios. Pero cuando manejan, cuando se discuten con la suegra, ¡wow! Pobre suegra. Y cuando altercados surgen en su casa, muchas veces ellos manifiestan las áreas de su vida que están dominadas por Sehón. Cuando usted ve a una persona que tiene dominio de Sehón, cuídelo, porque palabras ásperas van a salir de su boca. ¡Wow! Vamos al corte, enseguida vuelvo.
Muy bien, vuelvo para la parte final de este Rompiendo Cadenas. Quiero recordarte que estábamos hablando sobre un tal rey Seón, que la Biblia lo usa, lo repite 3 o 4 veces en los Salmos, en el libro de Josué y en Deuteronomio, y ciertamente en el Éxodo se habla de él. Es un rey que estaba en el camino por el cual debería pasar Moisés con su gente luego de la salida del Egipto en dirección a la tierra prometida. Un camino que ya sabemos debería ser corto, pero llevó mucho tiempo a Dios cambiarle la mentalidad a la gente. Es difícil eso. La gente cambia su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de vestirse, pero no cambia su mentalidad. Israel vivía todavía pensando como esclavo. Más de una vez en su caminar ellos dicen: ¿para qué nos trajiste aquí, Moisés? Sería mejor quedarse en el Egipto y vivir como esclavo. ¿Por qué tan fácil eso? Porque su cabecita todavía pensaba como un esclavo. 40 años intentó Jehová cambiarle la mentalidad. Y créame, él tuvo que abdicar de algunos. Tanto es así que muchos de aquellos israelitas que salieron del Egipto no entraron a Canaán. Dice, perecieron tirados en el desierto. ¿Sabe? En ese camino Moisés se encuentra con el primer rey. Fueron 33 reyes, sin contar el faraón, que Dios destruyó a través de la vida de Moisés y de Josué, para que finalmente Israel llegara a Canaán, la tierra prometida. Aún hoy, Seón marca la vida de los creyentes. Seón hoy es un espíritu, podríamos decir un espíritu de brutalidad, de tempestad en la forma de hablar. Esa gente que a veces en la iglesia dice, usted lo conoce, aleluya, gloria a Dios, bueno es el Señor, pero en casa, en el trabajo, en los negocios, ¡wow! ¿Cómo habla áspero? Bueno, ese es el dominio de Seón. Seón es la tempestad que vocifera, que habla, que maldice y que destruye personas. Y créame, Seón ya no vive en su reino, pero reina en la vida de mucha gente. ¿Sabe? El Seón hoy en nuestras vidas representa nuestro lado carnal, representa nuestro lado no rendido al Señor. Aquello que uno dice, pero yo no conocí ese lado de ese hermano. ¿Sabe? Para que el señorío de Jesús venga a nuestras vidas, el señorío de Seón tiene que terminar. Es tan fácil pelear con el faraón, echarlo al mar, hacer que el mar caiga sobre él. Eso es fácil. Dios está en eso. Hundirlo al faraón es fácil. Lo difícil, lo más costoso es hundirlo a Seón. Porque si usted lo hunde a Seón, se hunde con él. Él vive en el corazón de mucha gente que habla áspero, que tiene palabras que son de otro vocabulario y que cuando se enoja surgen. Mire, no me hable de lo que dicen los argentinos en Buenos Aires cuando manejan. No me hable de lo que dice la gente en el semáforo y cuando le pasan por un momento difícil en eso de manejar. ¿Verdad? Hay momentos en que el Seón aflora.
Y ese Seón destruye, lastima, daña, y muchos cristianos pasan días para volver atrás y deshacer el camino que Seón los hizo andar. Necesitamos rendir nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Ningún cristiano que no se someta a autoridad, que no se someta a autoridad delegada y que aprenda a respetar a su líder, a su pastor, a su sacerdote, va a conseguir pelear con Seón. Porque Seón es guerrero, poderoso, y para eso hay que saber qué arma se usa contra él. Pero principalmente, él es tempestuoso. Y si usted se descuida, la tempestad viene y hace un estrago. Mismo que no sea física, mismo que sea a través de palabras. Pero necesitamos terminar con el señorío de Seón y permitir que Jesús se haga Rey y Señor en nuestras vidas. Pastor, ¿por dónde comienzo? Comienzo por humillarme, por entender que Dios es mucho más que yo, pero que el hermano que se congrega conmigo es mejor que yo. La Biblia lo dice, considerando cada uno a su compañero, a su hermano como mayor, como más importante, como más sabio y como más influyente, rindiéndole la razón a aquel que se altera con nosotros. Y sabe, humillándose delante de Dios. Si aprendemos a hacerlo, Seón va a dejar de reinar en nuestras vidas. La tempestad va a desaparecer y Jesús, el manso, el justo y el santo, va a reinar en mi vida, en la tuya y en nuestras casas. ¡Wow! ¡Cómo anhelo esto! Que Dios te bendiga. Espero haberte ayudado y que el reino de Seón caiga por tierra en tu vida. Chao.